Yo quiero invitarle, pues, que consideremos inmediatamente el consejo de Dios. Y vayamos a la palabra en la cual el Señor nos ha estacionado. Amo a Dios. Y ubíquese en el libro de Éxodo. Quiero ir allí. Su capítulo 26. Dios es bueno. Amén. Éxodo, su capítulo 26, su verso 1. Levante su Biblia conmigo. Si no trajo Biblia, agarre la Biblia que esté más cerca de usted. Agárrela, no se preocupe. Agárrela. Agárrele el celular. Agárrele la tablet. Y mírele a los ojos y dígale: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que ella dice que yo puedo hacer. Hoy la leeré, también la escucharé. La semilla incorruptible de la bendita palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Ella es buena semilla y yo me declaro: yo soy buena tierra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y dice así la palabra del Señor: harás el tabernáculo de 10 cortinas de linos torcidos, azul, púrpura y carmesí, y lo hará con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la altura y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Gloria al Señor. Vaya conmigo al 7. Harás asimismo cortina de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos, y una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de las cortinas al borde en la unión, y 50 lazadas a la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterá por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra de las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgarás a espalda del tabernáculo. Vaya conmigo al versículo 15. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén como que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio y anchura. 2 espigas tendrá cada tabla. ¿Para qué? Para unirlas una con otras. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado
del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata. ¿De qué? Debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Amén. Dejémoslo hasta ahí y oremos al Señor. Pida a Dios sabiduría. Dígale al Señor que, al igual que Lidia, abra nuestro entendimiento, que nos dé la comprensión de su verdad, que nuestro espíritu pueda captar la revelación de su nombre, la revelación de su palabra sobre nuestras vidas, que habilite nuestros sentidos espirituales para poder escucharle y para poderle ver por medio de su palabra. Espíritu Santo, cada corazón aquí, Señor, yo, oh Dios, lo declaro bajo tu influencia. Declaro cada corazón, Señor, bajo el poder de tu Espíritu, para ser impartido por tu palabra y por tu verdad. Te doy gloria y te doy las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento en el nombre del Señor. A Cristo, gloria al Señor. Es una tremenda bendición poder continuar esta tarea de edificación que estamos llevando a cabo con mucho gozo, con mucha pasión. Gloria al Señor. Y es para nosotros pues una honra inmerecida y un privilegio que el Señor nos considere para poder impartir su palabra viva. Dentro de la responsabilidad que el Señor nos ha dado, esta es puntual: el poder transmitir el consejo de Dios inalterable, porque es por medio de su palabra que nosotros somos afirmados en su propósito. Amén. Y en el día de hoy queremos pues animarle, queremos que usted pueda seguir saboreando la palabra del Señor que Dios nos está trayendo por medio de esta gran y poderosa enseñanza acerca de viendo a Cristo en el tabernáculo. Hemos estado hablando acerca de toda la simbología que tiene el tabernáculo. Y para recapitular lo que hablábamos la semana pasada, empezamos viendo desde la entrada todos los elementos, vimos la simbología que tenía las columnas, las 4 columnas que estaban enfrente del tabernáculo, la primera puerta. Vimos que habían 3 puertas de acceso al tabernáculo de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor, las cuales reflejaban el carácter de Cristo, reflejado en ese versículo de Juan, su capítulo 14, su verso 6, donde Cristo nos habla que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es ¿qué? La vida. Gloria al Señor. De manera que vimos cómo el Señor nos hablaba acerca de la fuente de bronce y qué todo esto simbolizaba y significaba y por qué era necesario poder pasar por la fuente y lavarse y de allí pasar entonces al altar y qué representaba todo aquello allí. Hablamos que el tabernáculo representa a Cristo, representa también a la iglesia del Señor y representa también al creyente de forma puntual, que también representa la triconomía que nos es dada de parte de Dios. Somos un ser ¿verdad? Tripartito, que tenemos cuerpo, que tenemos alma, que tenemos espíritu. Gloria al Señor.
De modo que de esa misma forma y manera estaba dividido el tabernáculo en tres partes importantes. El atrio representa la parte externa que en la vida de un creyente es su carne, su cuerpo. Gloria al Señor. Luego estaba la parte que tenía que ver con el lugar santísimo, que está llamado a ser el alma del creyente, y luego estaba el lugar santísimo, que está llamado a ser la parte espiritual del creyente, porque Dios es espíritu y trata con nuestro espíritu. Gloria al Señor. De manera que es importante que vayamos enlazando todos estos elementos y podernos reflejar en ellos. Podernos reflejar en ellos, que podamos extraer estas verdades para edificación de nuestras vidas y a través de ello conocer al Señor. Hablábamos la semana pasada de lo que representa los diferentes elementos, los diferentes recursos y materiales que el Señor instituyó a Moisés que escogiera para la construcción del tabernáculo, y escogió materiales como oro, que representa y simbolizan divinidad. Lo mandó a escoger madera de acacia de forma muy puntual, porque la acacia era una madera que representa humanidad, pero al mismo tiempo la acacia era una de las maderas más resistentes al salitre, al tiempo, a las inclemencias atmosféricas. Era una madera dura, una madera resistente a golpe, que no se quebraba con mucha facilidad. Y el Señor le dijo a Moisés: tiene que escoger de esa madera para que construya en mi tabernáculo. De manera que la madera representa humanidad con toda esa característica. El bronce representa sufrimiento, juicio. Sufrimiento, juicio representa el material de bronce. La plata representa en el tabernáculo redención. ¿Qué es lo que representa? Redención. La plata en el tabernáculo. Las telas tienen diversos colores. El carmesí, el rojo, representa la sangre redentora de nuestro Señor. El azul representa el cielo de donde proviene nuestro Señor. La púrpura representa la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Y el lino fino, blanco, resplandeciente, representa la justicia y la pureza de nuestro Señor Jesucristo. De manera que el Señor le dio materiales muy puntuales, porque todos ellos guardaban una revelación. Y vimos todo eso la semana pasada y estuvimos allí. Hoy yo quiero, antes de entrar al lugar santo, el Señor me detuvo. Me detuvo porque todos los elementos es difícil poderlo abordar de forma plena en una exposición y poder extraer toda la revelación que ello tiene. Y estando orando para seguir hacia el lugar santísimo, el Señor me detuvo mientras buscaba su rostro y oraba por dirección puntual para la palabra de hoy. Y el Señor me dijo: detente en la puerta, gira y quiero que mire los costados que están en el atrio. Y allí me llevó el Señor para ver unos detalles que hoy quiero resaltar antes de entrar en el lugar santo. Estamos en una ruta y un recorrido hacia el lugar santísimo. Gloria al Señor. Pero así como vamos nosotros en una excursión, así como vamos nosotros en un viaje, ¿verdad? Y vamos observando, mirando para conocer, observar, apreciar los valles, las diferentes vistas. Asimismo quisiera yo que fuéramos nosotros en esta hermosa enseñanza, que vayamos apreciando, deteniéndonos. Cuando usted anda turiteando, usted se detiene en lugares a tirarse fotos, ¿sí o no? Usted se detiene, y qué vista más bonita, y va apreciando todo el lugar. Asimismo, deseo como pastor que en esta serie de enseñanza usted se vaya deteniendo y apreciando la gracia del Señor que se nos revela en cada elemento de este tabernáculo. Que podamos identificar a Cristo en cada uno de los recursos, en cada uno de los objetos, en cada uno de los materiales.
Por eso quisiera, por favor, que nos detengamos en este detalle que tiene que ver en el área del atrio. Recordemos que el atrio era la parte externa. El pueblo no tenía acceso al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo, porque estaba reservado para personas consagradas, personas que Dios había apartado para esos fines y con esa capacidad moral de entrar al lugar santísimo. De modo que el pueblo tenía que estar en la parte externa, estaba fuera. Gloria al Señor. Así como quedó fuera Adán y Eva al pecar, así como quedó fuera Adán y Eva, porque el huerto era una especie de tabernáculo. El huerto era un tipo del tabernáculo donde moraba la presencia del Señor. Y Adán y Eva tenían acceso al lugar santo como al lugar santísimo, tipológicamente, porque tenían una relación personal íntima y con libre acceso al Señor. Dios trataba con ellos, no había velo, no había separación, había una relación estrecha entre Adán y Eva con el Señor. Luego que Adán y Eva pecan, son expulsados del Edén, y una espada, un ángel con una espada, ¿verdad?, que giraba, una espada de fuego que giraba para impedir el acceso de ellos al lugar del huerto donde estaba el árbol de la vida. Y el Señor le prohibió que entraran para que ellos no perpetuaran su condición de pecado, sino el Señor los separó, no eternamente, sino para poder tratar con ellos y poder crear el medio de que ellos vuelvan al lugar de donde habían sido expulsados. Gloria al Señor. Y mirando en los atrios, el Señor me hizo detenerme. Y esto es muy poderoso, porque hablábamos de que el tabernáculo nos habla de la iglesia, nos habla del creyente, el tabernáculo. Porque nosotros somos constituidos en templo, en tabernáculos movibles del Señor, donde mora su presencia. Y que su presencia no debe de estar en la parte externa de nuestra vida, que el Señor no puede morar en la superficie de nuestro ser, sino en el lugar más profundo de nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma. Allí debe de morar el Señor. Gloria a Jesús. Entonces, cuando estamos en los atrios, allí el Señor me detiene y me hace observar estos detalles que estuvimos analizando. El Señor me decía: quiero que te detenga y observe estos detalles, porque en estos detalles quiero enseñarte algo muy interesante. Y allí me detuve a observar. Y cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, su capítulo 26, vamos a encontrar una serie de elementos que son determinantes. Elementos que tienen una simbología poderosa para nuestra vida. Números que tienen una enseñanza y que tienen un aprendizaje para nuestra vida y que nos dejan un mensaje claro de parte del Señor. Si usted va a la cita bíblica, quiero por favor que usted pueda tomar conmigo, por favor, y vayamos observando algunos detalles que usted necesita minuciosamente observar, con minuciosidad. Que no vayamos de forma ligera, sino que nos detengamos a observar y poder extraer lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están listos? Gloria al Señor. Aleluya. Dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas. ¿De qué? Es un número importante en la Biblia. Tome nota. Ese es un número importante en la Biblia. El número 10 representa compromiso y responsabilidad con Dios. Vamos. ¿Qué es lo que representa? Compromiso y responsabilidad con Dios. Escúchelo bien. Y dice: cortinas de lino torcido. ¿Por qué el lino torcido? Había que arrugar el telaje, había que como corrugarlo, ¿verdad? Y luego tenderlo. Hubiese sido atractivo que estuviera bien plisado, que estuviera planchado,
¿verdad? Y luego colgado sin ningún tipo de arruga. Pero el Señor quiso que estuviera torcido y que tuviera arruga. Gloria al Señor. Y todo eso representaba todo lo que iban a hacer con el Señor Jesucristo. De cómo lo iban a triturar, de cómo lo iban a desbaratar, de cómo lo iban a moler. Gloria al Señor. De cómo lo iban a tratar de tal forma que iban a desfigurarlo para que no tuviera ningún atractivo. ¿Me siguen? Gloria al Señor. Y allí aparecen los colores, el azul, la púrpura y el carmesí, que ya dijimos todo lo que esto representa. Y dice que y lo harás con querubines de obra ¿qué? De obra primorosa. Cuando yo estuve viendo esto, dice que todas las cortinas tenían que tener querubines. Recuérdese que en la tapa del arca habían dos querubines que se miraban uno frente al otro. Gloria al Señor. Esos querubines en la tapa representan la gloria del Señor. Y fíjese bien que estaban como inclinados en total reverencia a la presencia del Señor. Reverencia que debe de tener todo creyente que se supone que tiene la presencia del Señor sobre su vida. Todo aquel que tiene la presencia de Dios sobre él tiene que caminar en temor y reverencia ante la presencia de Dios. No puede estar como en un parque, en un centro de diversión, cuando la presencia del Señor se está moviendo o está presente o está fluyendo de tu vida. Se necesita una reverencia, se necesita un respeto, se necesita tener temor ante la presencia del Señor. Y cuando dice que le harás o le tallarás, le imprimirás querubines, esos querubines iban a ser la marca o la evidencia de la glorificación futura de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos querubines, todos esos ángeles, seres celestiales que dieron el canto cuando Cristo nació, fueron los mismos y son los mismos que recibieron al Señor de gloria. Porque si en la tierra se cantó cuando Cristo nació, yo no quiero imaginarme lo que pasó en el cielo cuando Cristo llegó después de redimir toda la tierra. Yo no sé si alguien está aquí todavía. Después que Cristo redimió al hombre perdido, yo quiero ver en esta hora si alguien puede entender, aleluya, de cómo fue recibido en gloria. Y ahí empiezan a darse una serie de medidas. Gloria al Señor. Fíjese bien. Y dice el versículo 2, la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Eso habla que en Cristo nadie es superior a nadie. Vamos, por favor. Que nadie es más grande que nadie. Que la intención del Señor es llevarnos a todos a la misma medida y a la misma estatura en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor no hace diferencia ni exclusividad dentro de su propósito. Y dice 5 cortinas estarán unidas. ¿Cómo estarán? Unidas. Una con la otra. Eso habla de relación. Eso habla de vínculo. Eso habla de asociación. Eso habla de coinonía. Eso habla de unidad. Y la unidad que refleja el Padre en el Hijo. La unidad que refleja el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo.
es la misma unidad que debe de estar presente en todo lo que está en Él. Todo lo que está en Dios debe de reflejar unidad. Vamos. Por eso es que en la iglesia no puede haber división de ningún tipo. En la iglesia del Señor no puede haber superioridad. Nadie por encima de nadie. Porque todos somos cortinas que hemos sido cortados a la misma medida. Y se nos ha dado un traje en Cristo Jesús. Una salvación, escúcheme bien, igual para todos. Igual para todos. Fíjese bien. Y dice que estarán unidas. Esto habla de eso. Versículo 5, 50 lazadas. Lazadas son las amarras. ¿Las qué? Las amarras. Eran las sogas que se usaban para amarrar las cortinas y colgarla. Estas lazadas o amarras eran hechas de piel de cabra, de pelo de cabra, de pelo de cabra. Ojo, de pelo de cabra eran hechas las sogas. Y esos pelos de cabra se iban tejiendo y amarrando, haciéndose una especie de trenza. Eso nos habla a nosotros que lo que nos une a nosotros no es otro interés personal que no sea la obra de Cristo. Porque para poder hacer esa amarra y para poder hacer esa soga hubo que matar. Por favor, hubo que matar un animal para poder extraerle los pelos. Alaba la gloria del Señor. Y poder extraer esos pelos para poder hacer esa amarra, para poder colgar las cortinas. Eso habla de que la obra redentora de Cristo es lo que nos hace a nosotros unirnos. Usted no es familia mía, usted no tiene mi apellido, pero hay una sangre que nos hace familia. Ay, ay, ay. Hay una obra que nos hace familia. Hay una redención que nos hace familia. Hay un Dios que nos vuelve uno en Él y con Él. Gloria al Señor. Amén. Y fíjese bien. Y dice que 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda que unión. Lazadas, las lazadas estarán contrapuestas una con la otra. ¿Cómo? Contrapuesta una con la otra. Por eso es que usted a veces se siente incómodo cuando alguien está contrapuesto. Por eso muchas veces usted se siente como que alguien no es afine con usted. Es que Dios ha puesto cosas diferentes para que se puedan complementar. Ay, por favor, para que se puedan complementar, que lo que a mí me hace falta, tú me lo completas. Y lo que a ti te hace falta, yo te lo completo. Así que díselo a tu hermano que está a tu lado. Gloria al Señor. Tú eres la pieza que encaja, aleluya, en aquella parte que yo soy deficiente, en aquella parte que yo no soy funcional ni efectivo. Dios te puso al lado mío para que tú seas la pieza que a mí me complementa, para yo poder cumplir el propósito. Ay, alguien está aquí. El propósito de Dios. Así que en esta hora, la gracia, el propósito de Dios nos complementa para que podamos ser efectivos. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos me siguen? Sigamos mirando otros detalles. Harás también, escuche bien, harás también 50 corchetes. ¿De qué? De oro, con los cuales enlazará las cortinas. Recuerde que el oro representa divinidad. La verdadera unidad de la iglesia no depende del esfuerzo humano. Por eso que la palabra de Dios
nos habla de la unidad del Espíritu. ¿De quién? La unidad del Espíritu. Porque es el Espíritu Santo el que es capaz de unir nuestras almas y nuestros corazones. Lo que se une físicamente es fácil de romper, pero lo que se une espiritualmente es difícil de romper, porque el espíritu es indivisible. Los cuerpos se pueden dividir, pero un espíritu no se puede dividir. Vamos, por favor. De manera que la presencia del Señor, como representado en el oro, la parte divina que hace efectiva la unidad de la iglesia, la unidad del pueblo de Dios, es lo que garantiza poder tener una iglesia verdaderamente unida. Es la presencia del Señor. Es la presencia del Señor. Y es allí donde el Señor ha invertido tiempo para que nosotros podamos concebir su intención, que Él es un Dios que opera en unidad y para la unidad. Vamos, dígaselo a su hermano. Dios es un Dios que opera en unidad y para la unidad. Él quiere ver la unidad en su pueblo, esa unidad que Él posee con el Hijo, con el Espíritu Santo como Padre. Él quiere verla y nos los atestiguó en el libro de Juan, su capítulo 17, cuando oró para que seamos uno, como el Padre y Cristo son uno. La intención del Señor es unificar todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso es que donde hay unidad hay bendición. Donde hay unidad hay fuerza. Donde hay unidad hay victoria. He dicho que donde hay unidad hay victoria. Porque un pueblo unido jamás será vencido. Un matrimonio unido jamás será vencido. Escúchelo bien, un ministerio unido jamás será vencido. Entonces la intención del Señor desde el principio es irnos dando a entender la importancia de operar en su presencia de forma unida. ¿De forma cómo? Unida. Gloria al Señor. De modo que esos corchetes eran una especie de barra por la cual era metida la cortina. Lo que sostiene la iglesia no es una gran visión de un hombre. Lo que sostiene la iglesia es el dueño de la iglesia. Quien sostiene la iglesia es el Señor que pagó el precio en la cruz del Calvario por ella. Él es que sostiene la iglesia. Por eso la iglesia es indestructible. Yo usted dijera amén. He dicho que la iglesia es indestructible. Porque la iglesia nadie puede destruirla. Porque Cristo estableció en el libro de Mateo, su capítulo 16, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra su iglesia. Que la iglesia que él iba a fundar iba a ser una iglesia invencible. ¿Cuántos son iglesia? Escuche la pregunta: ¿cuántos son iglesia? Muchos dicen, voy para la iglesia. No. Usted viene al templo porque usted es la iglesia del Señor. Gloria al Señor. Una cosa es venir al templo y otra cosa es ser iglesia del Señor. Vivir como la iglesia del Señor. Fíjese bien. Y allí empieza a dar una serie de elementos importantes. Pero esto me lleva a otros elementos allí en el atrio. Estamos en los atrios, escuche bien. No hemos entrado al lugar santísimo, al lugar santo, perdón. Escúcheme bien. Y dice, versículo 12, y la parte que sobra en las cortinas, el versículo 11. Harás asimismo 50 corchetes de ¿qué? De bronce, corchetes de bronce. Gloria al Señor. Fíjese que hay corchetes de bronce y hay corchetes de oro. Corchetes de oro y corchetes de bronce.
ambos elementos hablaban de un significado distinto en la casa del Señor. Aleluya. Eso de que colchetes de oro y de bronce habla de que Cristo fue el autor, fue quien absorbió y estaba listo para recibir el juicio, el sufrimiento para poder sostener su iglesia. Gloria al Señor. Cristo padeció, sufrió, varón de dolores, dice Isaías. Cargó en él el pecado de todos nosotros, molido por nuestros pecados, para poder llevar a cabo el plan de Dios de levantar su iglesia. La iglesia es uno de los misterios más grandes que el Señor ha revelado. La iglesia del Señor. La iglesia es una de las cosas que existía en el corazón de Dios desde antes de Génesis, su capítulo 1. Su iglesia. Desde antes de la fundación del mundo, ya Cristo había ideado exponer en el tiempo oportuno su iglesia. La iglesia no nació en el Nuevo Testamento. La iglesia nació en la eternidad en el corazón de Dios. Ella se manifestó en el Nuevo Testamento. Dios la sacó a la luz, la puso en evidencia, pero ya existía en el corazón del Señor. Y esto es muy interesante. Y dice, y harás asimismo 50 colchetes de bronce, los cuales meterá por las lazadas, las cuerdas, y enlazarás las uniones para que se hagan ¿qué? Una sola cubierta. Dios no estaba ideando piezas individuales. Dios estaba ideando una sola cubierta. Vamos. Eso le dice a usted que una cortina no podía cubrir, que tenía que unirse. Tenía que unirse, adherirse. Y dése cuenta que las cortinas ellas mismas no se enganchaban. Había que engancharla. Eso le dice a usted que usted no puede accesar a la obra de Cristo por sus medios. Que es Cristo quien nos da el beneficio. Nos da el beneficio de la redención en nuestra vida. Y que no necesitamos hacer esfuerzo humano para alcanzar la salvación. Gloria al Señor. Entonces, dice, y la parte que sobra de la cubierta, versículo 12, y la parte que sobra de la cubierta, en las cortinas, de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgarás a espalda del tabernáculo. Esa que colgaba a espalda del tabernáculo era el telaje hecho de la piel de tejón. Porque el tejón, que ya usted conoce, que no es necesario hablar de ello nuevamente, el tejón, el pelaje del tejón era tan duro y su pelaje tan copioso que era impermeable, no pasaba ni el frío, ni el calor, ni el agua. Gloria al Señor. Hacia adentro del tabernáculo. Y yo te vengo a decir, tú tienes que estar cubierto. Tu vida tiene que estar cubierta con el manto de Jesús. Lo único que puede guardar y preservar nuestras almas es ser cubierto con la sangre de Cristo. Es ser cubierto con la obra de Cristo. La obra de Cristo nos va a preservar el alma. Nos va a preservar para salvación. Nos va a preservar de toda contaminación. Y seguimos mirando y ahí están, y harás también, versículo 14, la tienda
a la tienda una cubierta de pieles y ahí está todo, teñidas y cubiertas de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas. ¿Tablas de qué? Aquí entra un elemento importante. ¿Tabla de qué? Versículo 15. Tablas de madera. Gloria al Señor. Que estén como. Que estén como. Eso habla de vida recta ante la presencia del Señor. Eso habla que en Cristo usted no puede tener vidas torcidas. Usted no puede tener en su vida, escúcheme bien, de perfectos espirituales, de perfectos morales. Lo único que ha torcido la vida del hombre es el pecado. El pecado tuerce la moral del hombre ante la presencia del Señor. Y todo lo que va a estar en la presencia de Dios tiene que estar derecho. Así que tiene que enderezar tus pisadas. Tenemos que enderezar nuestras almas ante la presencia del Señor. Tenemos que enderezar nuestras intenciones. Tenemos que enderezar nuestro testimonio. Tenemos que enderezar nuestras vidas ante la presencia del Señor. Si el pecado en algún área nos ha torcido. Porque en la presencia del Señor no podemos estar con vidas torcidas. No se puede. Dígale a su hermano, no puede caminar torcido. Endereza tu vida. Endereza. Dice que las tablas tienen que estar derechas. ¿Cómo? Habían tablas. Esas tablas derechas iban a ser una especie de poste, para que usted entienda mejor la idea, una especie de poste o de columnas que eran las que iban a cubrir o a sostener la valla separadora, para que usted lo entienda mejor, la valla o el perímetro que iba a cubrir el tabernáculo del pueblo. Escúcheme bien, era una especie como de cerca de tela, de pieles. Estaba cubierto. Era como todo el perímetro de este templo, que nosotros los cubramos, y en cada columna, esa columna sea cubierta de madera, y esa madera sea cubierta con plata y con oro. Gloria al Señor. Y esto es muy interesante lo que estoy tratando, porque esto me ha bendecido el alma. Y esa columna con esas tablas de madera habla que lo único que puede sostener el tabernáculo y la obra y la construcción de Dios es un carácter recto. Y el único que tuvo la capacidad de pararse rectamente en la presencia del Señor se llama nuestro Señor Jesucristo, valga la redundancia. Cristo fue el único que pudo modelar una vida consagrada, un alto estándar de santidad y pureza para pararse rectamente ante Dios sin ninguna imperfección, sin ninguna torcedura y con una vida correcta ante Dios para poder edificar el propósito de Dios en su presencia. Pero eso también nos habla de nosotros. Nos habla de nosotros. Gloria al Señor. Nos habla de nosotros. Dese cuenta que la madera también cubrían la parte del altar. Las maderas tenían que ser derechas, no podían tener torcedura. Las maderas también cubrían el piso del lugar santo y también cubrían el piso del lugar santísimo. Esas maderas tenían que ser rectas, no podían tener tropezones. Eso le habla a usted de que nuestra vida no puede ser ocasión de caída para otro. Ay, por favor. Eso nos habla de que tu vida no puede ser de tropiezo. Por favor. Que tu testimonio no puede estorbar el avance de otros en la gracia del Señor. De que
para poder el sacerdote caminar con seguridad y sin ningún tipo de impedimento ni riesgo de caída, la madera tenía que ser derecha. Dentro de la iglesia tenemos que ser esa madera que facilite que todos podamos avanzar sin tropiezo en el propósito del Señor. Eso representaba, esa era la simbología que tenía todos estos elementos en la presencia del Señor. Y fíjese bien que la longitud de cada tabla será ¿de qué? De 10 codos. Versículo 16. De 10 codos. Aquí vuelve y se enfatiza el número 10, que representa el ¿qué? Responsabilidad y compromiso con Dios. Gloria al Señor. Por eso es que Dios estableció para su pueblo la 10ª parte. La 10ª parte. El diezmo, no porque Dios lo necesite, no porque Dios tenga necesidad, sino porque Dios apela a que el hombre, su creación, refleje un compromiso con Él. Y más que un compromiso, la 10ª parte era una responsabilidad cargada de gratitud con el Señor. ¿Alguien está aquí? Entonces, fíjese bien que hay algo muy interesante aquí. Dice, versículo 18, harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur, y harás 40 basas. Ahí está el asunto, muy interesante. 40 basas de plata. ¿De qué? De plata. Las basas eran las cuerdas cubiertas. Las cuerdas cubiertas. Las basas eran esos ganchos, ¿verdad? Que se amarraban al poste que iba a estar la columna, ¿verdad? La columna que iba a estar sosteniendo todo el telaje que se iba a colocar. En cada columna se ponía una especie de argolla, y de esa argolla se amarraba y se clavaba una estaca. La estaca era de bronce. ¿De qué? De bronce. El bronce significa juicio. ¿Qué es lo que significa? Juicio. Significa el bronce. Y era clavado en la tierra. ¿Dónde? En la tierra. Eso hace una relación con nosotros. Eso hace una relación con nosotros. Nosotros fuimos formados, por favor, de la tierra, del polvo. Alaba la gloria del Señor. Y eso de que esas basas, esas argollas, las estacas eran de bronce, y representaba que el hombre en su condición caída, lo único que le venía era el juicio de Dios por sus pecados. Por sus pecados. Por eso dice la palabra del Señor que la paga del pecado es que muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es que vida eterna. Por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Gloria al Señor. Esas estacas estaban clavadas en tierra, porque caímos nosotros de lo alto, gloria al Señor, y caímos en tierra. Del polvo viniste y al polvo tú tendrás
que volver. Pero hay algo muy interesante en esta parte, y es que había una cuerda que se sostenía del poste y de la columna y se amarraba a la estaca. Alaba la gloria del Señor. Eso te dice a ti que no importa dónde el hombre haya caído, que el Señor tiene la capacidad de extender su mano y levantarnos de donde nosotros estemos, que Él tiene la capacidad. Escuche bien, eso era una cuerda cubierta de plata. Eso habla de redención, que la redención de Cristo es lo que tiene el poder para levantarnos del muladar, para levantarnos de la muerte. Alaba la gloria del Señor. Esas estacas nunca permanecían, aleluya, en tierra, porque había un tiempo que Dios las sacaba y la movía. Alaba la gloria de Dios. Esas columnas que sostenían el tabernáculo, o el perímetro que separaba al pueblo del tabernáculo, su número era 60. Eran 60 columnas. El número 6 en la Biblia es número de hombre. Representa la humanidad, al hombre, la limitación. Las columnas estaban fuera, no dentro. Las estacas estaban fuera, no estaban dentro. Ay, por favor. Y allí el Señor nos da una enseñanza muy poderosa. Y dice que todos estos postes eran amarrados. ¿Eran qué? Amarrados, ¿verdad? Y sujetados, gloria al Señor, por esas cuerdas. Denle un aplauso al Señor en esta hora. ¡A Cristo! ¡A Cristo! Gloria al Señor. Pues fíjese bien que el Señor nos va ilustrando todas estas verdades importantes. Esas barras que luego se colgaban las cortinas que separaban al pueblo. Esas cortinas, esas basas, esas columnas eran amarradas con estos elementos. Gloria al Señor. Y lo encontramos ahí en el libro de Éxodo, su capítulo 26. Véalo allá. Harás también 5 barras de madera de acacia, esas barras que iban a sostener las telas que iban a separar el pueblo del tabernáculo, para las tablas de un lado del tabernáculo. Las barras eran cubiertas de oro. Eran 5 barras por cada lado. Escúchelo bien en esta hora. Y todas ellas eran de oro. Eso te dice a ti que lo que sostiene el tabernáculo no es el hombre. Que lo que sostiene el tabernáculo es Dios mismo. Aleluya. No es lo humano que sostiene lo divino. Es lo divino que sostiene lo humano. No es Dios que depende de ti. Eres tú que depende de Dios. Vamos, ¿alguien está aquí en esta hora? Eres tú que depende de Dios. No eres tú el que hace la obra. Es Dios el que hace la obra a través de tu vida. Escúchelo bien. Cuando habla de 5 barras, eso nos habla de los 5 ministerios que trabajan edificando el tabernáculo, que es la casa del Señor. Aleluya. Efesios, su capítulo 4, del 8 al 13, nos habla que el Señor ha constituido, el Señor mismo ha constituido, número 1, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El ministerio quíntuple, ¿verdad? Ahí está las 5 barras que se unen para edificar la casa del Señor. Alaba la gloria de Dios. Te dije ahorita que en la casa del Señor nadie es más que nadie. Nadie está por encima de nadie, sino que a todos Dios nos ha dado una medida de gracia para que todos seamos funcionables en la casa del Señor. Y podamos edificar
el cuerpo de Cristo. Esas 5 barras representan el ministerio quíntuple que trae fundamento y edificación a la iglesia del Señor por medio de la palabra de Cristo. Hay algo muy interesante que quiero. Había una barra que no era vista. Había una barra que quedaba por dentro de la madera, que no era vista por la tela, ni del lado afuera, ni tampoco del lado adentro. Por favor. Había una tela que estaba allí, una barra, perdón, que estaba allí, que no era vista. Y esa que no era vista atestigua de la obra secreta del Espíritu Santo obrando en medio de su pueblo. ¿Alguien está aquí en esta hora? Aleluya. Eso habla de la obra silenciosa, la obra que no es pública, pero sí es efectiva en la vida de cada creyente. A ti te pueden ver por fuera, a ti te pueden juzgar por fuera, pero no pueden ver lo que tú llevas por dentro de parte del Señor. La gente puede descalificarte por fuera. Ay, mira qué feo está, mira qué arrugado está, pero ellos no saben que dentro de ti, aleluya, hay una unción, hay un Espíritu Santo que te sostiene para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Alguien está aquí, alaba la gloria de Dios. Oh. El Señor nos detuvo allí. Yo quiero que observe esos detalles. Quiero que le diga a la iglesia que ellos son los corchetes, que ellos son las barras, que ellos son las tablas, que ellos son las estacas. ¿Por qué el Señor habla de estaca? ¿Por qué el Señor habla de estaca? Porque la estaca representa expansión. La estaca representa crecimiento. La estaca representa ilimitado en el lugar donde tú estás. Las estacas representan que tiene la capacidad de extenderte a la derecha, de extenderte a la izquierda, que no habrá limitación, que cuando las cosas no estén, aleluya, en el punto, saca tu estaca y muévete en el nombre del Señor. Muévete al norte, muévete, aleluya, no seas escaso, no seas escaso, te dice el Señor. Tú eres la estaca que va a mover mi propósito. Yo creo que Dios le está hablando a esta iglesia hoy aquí y le dice: ustedes son la estaca en esta comunidad y yo lo saco de aquí y lo voy a extender. Lo voy a extender. Es que las tablas en total representaban 40 tablas. Y el número 40 en la Biblia es un número que tiene muchos significados. ¿Alguien está aquí? El número 40 tiene muchos significados. Todo lo que Dios estableció en el tabernáculo fue de forma muy profética y reveladora. Escúcheme bien, el número 40 aparece en el libro de Génesis, su capítulo 7. De hecho, aparece más de 96 veces en la Biblia el número 40. En unos cuadros quizás no signifique nada, pero en otros tiene una representación profética poderosa. Número 1. Encontramos en primera instancia el número 40 en los 40 días que el Señor le dijo a Moisés que iba a llover sobre la tierra.
40 días y 40 noches estuvo lloviendo para que se diera lo que conocemos, el diluvio, el gran diluvio. Gloria al Señor. El número 40 o cuadragésima significa, escúcheme bien, prueba. El número 40 significa prueba. El número 40 significa juicio. El número 40 significa bendición. El número 40 significa tiempo de espera. El número 40 significa tiempo de disciplina. El número 40 significa tiempo de formación. Gloria al Señor. En Génesis su capítulo 7 vemos el número 40 como un tiempo de juicio. ¿Sí o no? Como un tiempo de juicio. El número 40 significa también tiempo de espera, tiempo de fortalecimiento para el momento oportuno. Para los rebeldes desobedientes, los gobernativos, los que no les gusta sujetarse. El número 40 representa tiempo de castigos y disciplina. Para los que no les gusta sujetarse. Dese cuenta que la estaca sola no representaba nada. La función de la estaca se hacía efectivo cuando la sujetaban. No, usted no me escuchó. Tú nunca vas a poder ser efectivo en el propósito de Dios si no tienes la capacidad, dígalo fuerte por favor, de sujetarte. Nunca tendrá un matrimonio de bendición, mujer, si no aprende a sujetarte. Hombre, no va a ser un hombre efectivo, un sacerdote consagrado, si no aprende a sujetarte a Dios. No, que esta mujer no me va a gobernar. No se trata de tu mujer, es que se trata de que Dios te gobierne a ti. Es que yo no me voy a dejar gobernar por esta mujer. No, no, no. Es que tú te vas a rebelar a tu mujer porque tú te has rebelado contra Dios. Alaba la gloria del Señor. Cuando tú te sometes a Dios, Dios somete todo lo demás debajo de tus pies también. Someteos los unos. Vamos, ustedes dijeron amén más fuerte, que veo que le cambió la cara a alguna gente. Gloria al Señor. Escúchelo bien. El número 40, para continuar allí, también es un símbolo de madurez. Significa madurez. ¿Qué significa? Madurez. Significa madurez. Madurez mental. Madurez espiritual. Y hay creyentes que maduran biológicamente, pero espiritualmente siguen como inmaduros. Necesitan 40 años más para que Dios lo madure. Ajá. Pregúntale a su hermano, ¿cuántos años más necesita? No, por favor, dígaselo de verdad. Un filósofo suizo llamado Juan Jacobo, decía acerca de los 40 o de la edad de los 40. Los 40 es la edad más conveniente para reunir todas las cualidades justas que se deben de encontrar en un individuo. Los 40 es como un tiempo donde tú te concentras, donde tú tienes que entender que los 40 marcan un cambio de etapa en tu vida. Los 40. A los 40 se asienta tu personalidad.
A los 40 tú dejas de pensar como niño. Se supone. A los 40 ya cualquier cosa no te divierte. Ya en cualquier lugar tú no te sientes cómodo. A los 40. A los 40 tú cambias tu forma hasta de vestir. Alaba la gloria de Dios. Hay gente que tiene que cerrar ciclos y etapas en su vida. Hoy aquí tiene que cerrar ciclos y etapas en tu vida. Tiene que entender que una cosa es la edad biológica y otra cosa es la edad espiritual, la madurez mental. Entonces el número 40 es un número que nos habla de eso, de ciclo de maduración en nuestras vidas. Y yo quiero enumerar brevemente algunos cuadros que tienen que ver con el número 40. Recalcando, Génesis 7:12 nos habla que por 40 días, 40 noches, estuvo lloviendo sobre la tierra, y esos 40 días representaron un juicio contra la maldad del hombre en la tierra. Isaac, el hijo de Abraham, Isaac, tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Eso habla de que había alcanzado la madurez para poder llevar un hogar, para poder sostener un matrimonio. Es importante que los solteros no solamente se fijen en la figura, en la imagen, en el cuerpecito de guitarra, alaba la gloria de Dios, en el pelito, alaba la gloria del Señor, en el porte. No te fijes tan solo en eso, eso es complemento. Fíjate que tiene un carácter formado, alaba la gloria de Dios. Fíjate que es una persona que ha sido domesticada por la palabra de Dios. Ay, por favor, domesticada, formada, construida, pulida por la palabra de Dios. Que es una persona sujeta a principios y costumbres que enaltecen el nombre del Señor en su vida. ¿Qué es lo que está mirando el carro que tiene? Que va a andar a montar. Que me puede construir una casa, que tiene un buen trabajo. Te va a construir la casa y después que te mete en la casa te va a hacer vomitar la sangre. Te va a montar en el carro, pero en el carro no va a tener paz para disfrutar el viaje. Porque en el carro va a estar discutiendo todo el tiempo. Alaba. Esto habla de los números en el tabernáculo. No se me vaya del tabernáculo. ¿Estamos ahí? Gloria al Señor. Decía que Isaac se casó cuando tenía 40 años. Usted lo encuentra en Génesis capítulo 25, su verso 20. Gloria al Señor. Había alcanzado la madurez mental, la adultez espiritual para tomar decisiones familiares. Nunca te cases por las razones equivocadas. Hay gente que se ha casado con las razones equivocadas. Nunca te cases porque estás sola, porque estás solo, porque a veces es mejor estar solo. Nunca te cases porque está hastiada y hastiado de tu casa. Nunca tendrás un lugar mejor que tu propia casa. Nunca. Esaú, dile a tu hermano, el pastor está en los 40. Así es que yo me veo, ¿verdad?
El Señor. Eso me han dicho, que yo no aparento mi edad. No. Cuando me preguntan mi edad, yo nunca se lo digo de entrada. Yo lo que le pregunto es cuánto tú me echas. ¿Cuánto tú crees que yo tengo? Y yo dejo que ellos me pongan la edad. Y casi siempre me ponen de menos. Digo, ahí es. Ahí es. Gloria. Gloria al Señor. Escúchelo bien. Esaú, no Isaac, Esaú tenía 40 años cuando se casó con Judith. Cuando se casó con Judith. Moisés guió al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto hasta la tierra prometida. Pero aquí yo hago una parada. La vida de Moisés se divide en 4 periodos de 40. ¿En cuánto qué? Vamos, no le escucho. ¿Cuántos periodos? 4 periodos de 40. Esto es súper interesante, mis hermanos. Esto a mí me bendijo hasta el ruedo. Me bendijo hasta el ruedo. Usted no se imagina. Gloria al Señor. 3 periodos de 40. 40 años viviendo en Egipto, creyéndose que se la estaba comiendo, creyendo que era alguien y que tenía la capacidad. Recuerde que él quiso liberar, quiso defender a sus compatriotas por medios equivocados. Luego Dios lo saca de ahí, se lo lleva 40 años al desierto para vaciarlo de él mismo. En el desierto lo probó, en el desierto lo preparó, en el desierto lo disciplinó. El número 40 significa tiempo de disciplina, de formación, tiempos de ajuste, donde Dios ajusta cosas en nuestra vida. Esto puede ser un número literal como puede ser un número simbólico. Y cuando digo un número simbólico, puede ser que algunos de ustedes estén en un periodo de 40 años donde Dios está trabajando contigo, donde Dios está formándote, donde Dios está rompiendo cosas. 40 años vaciando a Moisés para que Moisés supiera y aprendiera no a depender de sus habilidades, sino para que aprenda a depender del Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Gloria al Señor. Esos 40 años de Moisés en el desierto fueron años de procesos y de formación, pero también de bendición. Moisés pasó 40 años en Egipto, otros 40 años como pastor en tierra de Madián y otros 40 años de travesías por el desierto para completar 3 ciclos: prueba, espera y bendición. Y bendición. La Biblia habla también en el libro de Números, su capítulo 13, su verso 25, que los 12 espías que exploraron la tierra duraron 40 días explorando la tierra de Canaán. Gloria al Señor. Fue un periodo para ellos esperar y ver la bondad de Dios que Dios le había otorgado y que Dios le había tenido. Era un periodo de fe, era un periodo de tomar de anticipo esa visualización para que transmitieran al pueblo lo que Dios le había entregado y cómo era lo que Dios le había entregado. Gloria al Señor. De hecho, la palabra de Dios declara en el libro de Deuteronomio capítulo 25, verso 3, que la ley mosaica que Dios le había entregado al pueblo de Israel dictaba que cuando una persona cometía un delito, era sometido a 40 latigazos. Y a usted le dan uno y ya se está quejando en la iglesia. Ajá. Vaya conmigo. Deuteronomio 25, versículo 3. Deuteronomio, póngalo allí por favor.
Deuteronomio capítulo 25, verso 3. Gloria al Señor. Aleluya. Es un tiempo de corrección. Y dice así: se podrá dar, ¿cuánto? 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con mucho azote, o sea, más de 40, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos por 40 latigazos. Y a usted no le han dado uno y ya se está quejando. Dios, al que recibe por hijo, lo azota, le da su latigazo. Y hay muchos que están ofendidos con líderes, con hermanos, con iglesia, y están ofendidos con pastores, porque entienden y han personalizado el trato disciplinario del Señor. Y no se han dado cuenta que Dios al hijo que ama lo azota, lo corrige, lo disciplina, lo endereza, lo forma, para que no sean bastardos. Para que no sean bastardos. Goliat, en el capítulo 17 de Primera de Samuel, versículo 16, desafió a los israelitas durante 40, por espacio de 40 días. Fue un tiempo de angustia para Israel, un tiempo de oprobio, hasta los 40 días. A los 40 días apareció David. Dios mío, apareció David a los 40 días para dar finalización a la angustia que el pueblo y el oprobio estaba pasando. Saúl reinó por 40 años. Saúl reinó por 40 años. Hechos capítulo 13, 21. David reinó por 40 años. Primera de Reyes 2:11. Salomón reinó 40 años. Primera de Reyes, su capítulo 11, verso 42. Eso habla de que el Señor establece períodos para establecer dinastía, supremacía, linaje, para establecer propósitos generacionales. Gloria al Señor. El profeta Elías caminó 40 días, 40 días sin comer y sin beber en el desierto, hasta encontrarse con Dios en el monte Oré. El número 40 representa relación con Dios, búsqueda de Dios, encuentro con Dios. Aleluya. Jonás anunció por 40 días el mensaje y el juicio de Dios en esta tierra. Jonás capítulo 3, verso 4. Fueron 40 días de advertencia con relación al juicio de Dios, el cual terminó con el arrepentimiento de esta ciudad. Gloria al Señor. Desde la salida de Egipto del pueblo de Israel hasta la construcción del templo de Salomón, transcurrieron 12 generaciones divididas en 40 años cada una, para completar 480 años para Dios establecer su linaje mesiánico en la tierra. Cristo, cuando Cristo resucitó, caminó por más de 40 días en la tierra. Cristo fue tentado en Lucas capítulo 4, 40 días por el maligno. De modo que cuando el Señor nos habla de estos números en la Biblia, nos deja una gran revelación. Así que quiere el Señor en el día de hoy que podamos interiorizar estas verdades y poderle decir al Señor: gracias, Señor, por tu verdad revelada a través del tabernáculo.